a sus concubinas, sellando así la ruptura total. Cuando leemos el Salmo, el segundo libro de Samuel, capítulo 17, encontramos el duelo de los consejeros. Y vemos que este capítulo es clave en el sentido militar. Se enfrentan dos estrategias. Primeramente, el plan de Aitofel y en contraste con el plan de Usai. Y vemos que Absalón elige el plan de Usai. Dios intervino para proteger a David. Al ver que su consejo fue rechazado, encontramos que Aitofel se suicida. El capítulo 18, el segundo libro de Samuel, encontramos la batalla y la muerte de Absalón, una guerra que se desata en el bosque de Efraín. El ejército de David, liderado por Joab, derrota a las tropas rebeldes. Y encontramos que en este capítulo se ve el desenlace de lo que pasa con la rebelión de Absalón. Mientras Absalón cabalgaba, dice que la frondosa cabellera de Absalón se enreda en las ramas de una encina quedando colgado. Joán, desobedeciendo la orden explícita del David de perdonar al joven, lo mata con tres dardos. Cuando David se entera, vemos que a pesar de la victoria militar, David queda destrozado. Y el capítulo cierra con uno de los lamentos más tristes de la historia, en el cual encontramos que David cita, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Y es exactamente el contexto que nosotros miramos en el Salmo 63, que de igual manera también esto se relaciona con el Salmo capítulo 3. Entonces encontramos que David se refugia en el desierto. David está lejos de Jerusalén y del tabernáculo. Y vemos que esa situación para David se siente completamente separado del lugar de adoración, por lo cual David relaciona la sede del desierto de Judá, un desierto de piedra y de cueva, en el cual la convierte como metáfora de una perfecta, en una metáfora perfecta para hablar acerca de la sed espiritual. Encontramos que el Salmo 63 capta el dolor del destierro, pero lo eleva a un anhelo por la presencia de Dios. En cuanto a hablar un poco acerca de la categoría de este salmo, el Salmo 63 es un salmo de alabanza individual y meditación. En ellos encontramos elementos de confianza y lamento. A diferencia de otros salmos que son de lamento, el Salmo 63 no se enfoca en una petición de ayuda, sino lo que encontramos es una búsqueda apasionada y quiere deleitarse en la presencia de Dios. Y más adelante vamos a encontrar cuáles son los elementos en el cual David expresa cómo es estar ante la presencia del Señor a pesar de en la situación en la cual se encuentra. Y vemos que el Salmo va transcurriendo como una meditación, va haciendo su avance, digámosle así, moviéndose hacia una necesidad profunda en una alabanza gloriosa. Hablando un poco de lo que sería el análisis del Salmo, antes de leer, ver cada análisis de cada sección, me gustaría que leyéramos el Salmo 63 para tener un contexto general acerca de lo que nosotros vamos a tratar. Salmo 63:1 dice de esta manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de megollos y de grosura será saciada mi alma. Con labio de júbilos te alabará mi boca. Verso 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tu sala me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar en este Salmo 63. Como decía anteriormente,
El salmo fluye como una meditación, moviéndose de la necesidad profunda que tiene David, y la necesidad profunda es lo que nosotros notamos que está separado, no puede encontrarse, no puede estar justamente en el lugar donde se adora a Dios, y vemos que al final termina en una gloriosa alabanza. Hablando un poco acerca del análisis del Salmo 63, el verso 1 y 2, notamos que David se expresa como una súplica de una alma sedienta. Mire lo que dice el Salmo 61, 63, verso 1 y el versículo 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Notamos que la prioridad en la búsqueda de David es, como dice el versículo, de madrugada. El Salmo abre con una declaración de una propiedad personal. Dios, Dios mío eres tú. Y vemos que utiliza dos nombres distintos, Elohim y el Dios fuerte y personal. Ahora cuando encontramos la frase de madrugada te buscaré, ahí encontramos que David no solamente se refiere a una hora específica del reloj, sino lo que David está indicando es prioridad de corazón. Es decir, busca a Dios antes que el bullicio del mundo, antes que el calor del desierto se identifique o las amenazas de los enemigos lleguen a su mente. Lo que David desea es darle la prioridad a Dios como primicia de su atención hacia el Creador. Y el versículo hace referencia de a David. David hace algo fascinante. David hace algo fascinante. Une lo espiritual con lo biológico. Cuando hace referencia al alma, David dice, tiene sed. El alma es nuestra voluntad, emociones y mente. Cuando David hace referencia a la carne, lo expresa con el anhelo. La palabra anhelar aquí sugiere desfallecer o languidecer. Y tenemos en el versículo 2 menciona de que David está en tierra seca y árida donde no hay agua. Y vemos que David nos enseña que las crisis externas, es decir, ese desierto físico, muchas veces tienen el propósito de revelarnos nuestras carencias internas. Y vemos que en el desierto lo primero que pediría nuestro cuerpo sería agua. Pero vemos que para David eso no es lo primero que pide. Lo que pide David es la presencia de Dios para su ser total. Reconoce que el hombre en su ser integral, si su alma está desierta, no hay oasis físico que lo satisfaga. Y vemos que en el versículo 2 también se manifiesta algo importante. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Literalmente David no puede ir al tabernáculo de Jerusalén porque está exiliado, pero encontramos a David que utiliza la memoria para recrear esa experiencia de adoración cuando realmente podía hacerlo. David sabe que Dios que se manifestó en el santuario es el mismo que está con él en la cueva. Y notamos que en este punto, en el versículo 2, la fe de David no depende de un edificio, depende de un recuerdo vivo del carácter de Dios. Él mira hacia atrás para tener las fuerzas para mirar hacia arriba en el presente, en ese momento en el cual David está completamente exiliado o aislado, podría ser la palabra. Salmo 63, el verso 3 al versículo 8, ahí encontramos esa respuesta de alabanza. Verso 3 dice, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de hoy me oye de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Notamos que David hace un contraste entre la misericordia versus la vida.
David está diciendo, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. David lanza una de las frases más profundas de todo el Salmo, porque David está diciendo, mejor es tu misericordia que la vida. Y si nosotros consideramos el pensamiento humano, vemos que la vida es el valor supremo. Sin vida no hay nada, eso es lo que piensa el mundo. Sin embargo, David afirma que la misericordia, el amor leal del pacto de Dios es superior. En otras palabras, lo que David está diciendo es que la vida sin el favor de Dios es un vacío, mientras que el favor de Dios, incluso en medio de la muerte o en el desierto mismo donde David se encontraba, es plenitud. David está diciendo es preferible morir bajo su misericordia que vivir sin ella. Por eso sus labios no se quejan por el agua, sino que en ese momento encontramos a David diciendo, te alabarán. A la misma vez, el versículo 4 y 5, a pesar de las condiciones en las cuales David se encuentra, encontramos a David que está hablando de un paquete espiritual en medio de la escasez. Versos 4 y 5 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de megollo y de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. David lanza una de las frases, usa una de las metáforas gastronómicas, como de megollo y de grosura será mi alma. Y vemos que esto nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de las circunstancias externas. David está indicando que procede de la comunión interna. La alabanza no es solamente una respuesta a la bendición, la alabanza es en sí misma el alimento que sacia al creyente. Versos 6 y versículo 7, David está expresando la meditación en medio de la vigilia. Versos 6 y versículo 7 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. David ahora está haciendo una reflexión diciendo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí la expresión vigilia es un término militar en el cual la noche estaba dividida en turnos de guardia. Mientras otros están alertas por el enemigo, David está alerta a la presencia de Dios. La noche, que suele ser el tiempo donde el miedo y la ansiedad crecen, David utiliza ese momento para convertirlo en la búsqueda hacia Dios. David también utiliza la expresión en el versículo 7, en la sombra de tu sala me regocijaré. David usa esta imagen y la imagen que la utiliza es una imagen protectora, haciendo referencia de cómo los polluelos bajo su madre están seguros. David también utiliza esa expresión para indicar la seguridad que encuentra. La sombra en el desierto es un alivio del sol que es abrasador, así como las alas de Dios son su refugio contra el calor de la persecución. David encuentra un, un sosiego. David encuentra que está bien. Versículo 8 también menciona lo siguiente. Encontramos doble acción de la fe. Dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este versículo muestra la relación perfecta entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Primeramente vemos que el esfuerzo humano dice, mi alma está pegada. Esto significa pegarse, soldarse o seguir de cerca. Es decir, una búsqueda que es apasionada. Mientras que por otro lado encontramos el sostén de Dios en el cual dice, tu diestra me ha sostenido. Es decir, es la gracia la que nos mantiene en pie. David no está pegado a Dios por su propia fuerza, sino que se mantiene pegado porque la poderosa mano de Dios lo sujeta. Y es ahí donde David expresa diciendo, tu diestra me ha sostenido. Salmo capítulo 63, del versículo 9 al versículo 11,
Ahí encontramos la fe y la vindicación. Salmo 63, al versículo 9 al 11 dice así: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada. Será porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Que la palabra vindicación es cuando Dios habla en favor nuestro para que nosotros no tengamos que defendernos a nosotros mismos. Es el acto de Dios poniendo las cosas en su lugar, devolviéndonos el honor que la mentira intentó quitarnos. Y es así lo que notamos que David expresa y anhela en Dios. Notamos primeramente el versículo 9 y 10, el destino del mal. David utiliza un lenguaje fuerte y a la misma vez descriptivo para el final de sus perseguidores. David dice, caerán en espada, serán porción de chacales. En el contexto del desierto en el cual David se encuentra, morir y quedar expuesto a los animales carroñeros como los chacales era el juicio más deshonroso inimaginable. David está diciendo que aquellos que intentan empujarlo al abismo caerán ellos mismos en las partes profundas de la tierra. Quienes buscaron destruir la vida de David terminarán perdiendo la suya. Esto representa la autodestrucción del mal. El pecado lleva en sí mismo la semilla de su propia ruina. En el versículo 11, David expresa el regocijo del rey. David está diciendo, pero el rey se alegrará en Dios. Y es significativo que David se llame a sí mismo el rey. En el desierto parece un fugitivo, pero en su espíritu él sabe que es el ungido. La fe le permite reclamar su identidad dada por Dios a pesar de las circunstancias presentes. No se dice que se alegrará en las muertes de sus enemigos, sino que se alegrará en Dios. Su gozo no nace de la venganza, sino de la restauración de la esperanza de la justicia divina. Versículo 11, la segunda parte dice, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El conflicto de David nace, tuvo un componente verbal, lo que son calumnias, traiciones, las mentiras de Absalón. El triunfo final de Dios no es solo físico, es moral. La verdad prevalecerá y el engaño será silenciado para siempre. Y es ahí, hermanos hermanos, como notamos, hacer un análisis rápidamente del Salmo capítulo 63. Pero no solamente quisiera que habláramos acerca del Salmo 63, sino poder considerar las lecciones valiosas para nosotros hoy en día. La primera lección que me gustaría que consideráramos es el anhelo por Dios. Y es lo que David expresa en los versículos del capítulo 63, verso 1, 5 y 8. Verso 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Verso 5, como de meollo de gresura será saciada mi alma, y con labio de júbilo te alabará mi boca. Verso 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, perdón. Notamos que esta lección nos confronta con la realidad de que el ser humano es un ser sediento por diseño. David no busca las bendiciones de Dios, sino que busca al Dios de las bendiciones. La verdadera fe comienza cuando reconocemos que nuestra alma tiene necesidades que el mundo no puede satisfacer. David usa la palabra buscar de madrugada, es decir, ansiosamente. Y esto implica que la búsqueda de Dios no es un pasatiempo. Para David era una prioridad sumamente vital. Y vemos que al final de esa búsqueda, lo que aprendemos de David es el alma se apega a él, mostrando una unión inseparable. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos, a la misma vez que el salmista, debemos tener ese anhelo por Dios. Miren lo que dice Salmos 42, verso 1 y versículo 2, en el cual David mismo expresa lo mismo. Como el ciervo brama por las aguas corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mateo capítulo 5 el versículo 6 también se expresa ese mismo anhelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es ahí, amados hermanos, donde notamos que, así como expresa David ese anhelo por Dios, es igual manera nosotros debemos de nacer con ese anhelo hacia Dios mismo. Juan capítulo 7 el versículo 37 dice también, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En una cultura donde, donde se da la gratificación instantánea, el Salmo 63, amados hermanos, nos desafía a buscar una sed santa, la fuente en el cual saldremos saciados. La pregunta no es si tenemos necesidades, sino si estamos intentando saciarlas en cisternas rotas o en la fuente de agua viva, como se menciona en Juan capítulo 7. Segunda lección que podemos encontrar, amados hermanos, es la adoración en el desierto. Salmo 63, el versículo 3 y 4, encontramos a David expresando lo siguiente, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendecirá mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Verso 6 y versículo 7. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. David nos enseña que el desierto, es decir, las crisis, la enfermedad, el desempleo o la soledad, no es el lugar donde la adoración se detiene, sino donde la adoración se purifica. Cuando no hay nada más a qué aferrarse, la alabanza se vuelve honesta y poderosa. La declaración que hace David, mejor es tu misericordia que David, que la vida, es el eje de esta lección. Significa que el amor leal de Dios es la verdadera, es la verdadera esencia de la existencia. Adorar en la vigilia de la noche es elegir recordar la fidelidad de Dios cuando la oscuridad parece rodearnos. Miren lo que dice Habacuc capítulo 3, el verso 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manera de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo eso que se expresa en el versículo 17, el versículo menciona, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de la salvación. Es similar a lo que nosotros encontramos aquí. Se identifica la adoración en medio de esa necesidad. Y es ahí, amados hermanos, donde el versículo 18 nos confirma lo que nosotros debemos anhelar en medio o cuando estemos en ese desierto de necesidad. Hechos capítulo 16, el versículo 25, dice así, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Un ejemplo más en el cual, similar a David, el apóstol Pablo juntamente con Silas, en medio de la cárcel, en medio de esa dificultad, ellos cantaban himnos a Dios. Romanos capítulo 8, verso 38 y versículo 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni siquiera el desierto más árido, dice, nos puede separar del amor de Dios. Adorar cuando todo va bien, podríamos decir que es gratitud. Adorar en el desierto es guerra espiritual. Y esta lección nos anima a usar nuestra boca para bendecir a Dios, aun cuando nuestras manos están vacías. Y es ahí donde David nos enseña esta lección. La siguiente lección que aprendemos es la vindicación y fidelidad.
Y es ahí lo que nosotros notamos en el Salmo 63, del verso 9 al versículo 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Lo destruirá a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Notamos que la fidelidad a Dios a menudo nos pone en conflicto con el mundo que odia la verdad. David termina el Salmo recordándonos que el final de la historia no lo escriben nuestros enemigos, sino el juez justo. Nuestra responsabilidad es serle fiel. La de Dios es defendernos. David prefiere ser un rey en el desierto que un traidor en el palacio. La vindicación divina no siempre es inmediata, pero David nos expresa y nos confirma que es segura. El hecho de que la boca de los mentirosos será cerrada nos da la paz de no tener que defendernos por defender nuestra propia reputación constantemente. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es ahí donde el salmista, el apóstol Pablo nos recuerda acerca de lo que David nos está enseñando. Dios tomará parte, Dios nos va a defender. Nuestra obligación y nuestra enseñanza de David es serle fiel a Dios. Isaías 54, el versículo 17, dice de esta manera: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es de la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Una un ejemplo sumamente, una enseñanza sumamente hermosa en el cual no menciona, dice, ninguna arma, ninguna lengua que se levante contra ti se prevalecerá. Y eso es, amados hermanos, lo que encontramos de aquí, que la salvación vendrá de Jehová. Primer libro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 23, tenemos el ejemplo supremo. Jesús mismo dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y vemos que Jesús mismo no amenazaba cuando padecía, sino que se encomendaba la causa a aquel que lo podía juzgar justamente. Esta lección nos libera de la amargura. Podemos perdonar y seguir adelante porque confiamos en que Dios nos honrará nuestra integridad y pondrá cada cosa en su lugar a su debido tiempo. Y es ahí donde encontramos acerca de esta valiosa lección. A la misma vez, amados hermanos, el Salmo 63 nos presenta a Cristo en el eje del Salmo. Y el primer punto que consideráramos en este Salmo es el anhelo de Cristo. El Salmo 63, el versículo 1, David está expresando, diciendo de que él buscaría a Dios de madrugada, expresando que su alma tenía sed. Y en medio dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. El versículo 8 dice, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David clama en el desierto de Judá, pero el hijo de David llevó este clamor a a su expresión máxima. Jesús no solamente buscó a Dios de madrugada, sino que su vida entera fue una búsqueda ininterrumpida acerca de la voluntad del Padre. Cuando nosotros vemos en Salmo 63:1, cuando David dice, mi carne te anhela, en la cruz Jesús pronunció, tengo sed. Aunque había una necesidad física real, allí se ve que el deseo ardiente de Jesús de completar la obra de su Padre. Y vemos que Juan mismo registra la expresión diciendo, consumado es, por lo cual vemos que terminó el trabajo que Dios le había encomendado. Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
A la misma vez, Mateo capítulo 4 verso 1 y versículo 2 dice de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Encontramos a Jesús en el desierto, venciendo la tentación a través de la comunión, demostrando que no solamente de pan vive el hombre. Y vemos que cada tentación registrada por Mateo, Jesús contestaba con la palabra hablada, diciendo, Cristo está. Por lo cual encontramos que Jesús es el único que estuvo verdaderamente en una tierra seca y árida, el Calvario, para que nosotros nunca tuviéramos que estarlo. Él tomó nuestro lugar, Él estuvo, Él tomó nuestro lugar. Y es ahí, amados hermanos, donde se nos expresa el anhelo de Cristo. La segunda lección que nosotros podemos ver a Cristo en el eje del mensaje es el agua viva. El Salmo 63:1, donde se revelaba el deseo de David de buscar a Dios de madrugada en medio de esa tierra seca y árida. También el versículo 5 expresa como de megollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos se alabará mi boca. David identifica el problema, la sed, y la satisfacción, es decir, el banquete de Dios. Jesús mismo se presenta, Jesús se presenta a sí mismo no como un buscador más, sino como el oasis divino. David dice que su alma será saciada como con megollo y grosura. Jesús lleva esta metáfora a una realidad espiritual eterna. Es el cumplimiento de la tierra donde no hay agua, convirtiéndose él mismo en el manantial. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 4 el versículo 14, dice así, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús en la conversación que tiene con la mujer samaritana, Jesús le presenta una realidad diciendo de que ella tendría que volver una vez más a buscar agua a ese pozo. Jesús entonces se está presentando como la fuente eterna, como el oasis en el cual dice, el que de él beba, jamás dice, volverá a tener sed. En Juan capítulo 7, verso 37 y versículo 38 dice, en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice que al final de la expresión dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. David, o lo que buscaba David en sombra a través del ritual del santuario, nosotros lo poseemos en sustancia a través del Espíritu escrito que habita en nosotros. También, amados hermanos, la tercera lección que aprendemos acerca de Cristo en el eje de la lección es la vindicación de lo justo. En Salmo 63, el versículo 11, David termina diciendo que el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la mentira de los que hablan, perdón, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. David termina llamándose a sí mismo el rey, que se alegrará, mientras sus enemigos son silenciados. Esto es una profecía directa de la victoria de Cristo sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. La vindicación de David tras la rebelión de Absalón es un pequeño eco de la resurrección de Cristo. Jesús fue humillado, perseguido y dado por muerto en las partes más profundas de la tierra, como dice el versículo 9. Pero Dios lo vindicó públicamente, silenciando la mentira de Satanás y del pecado. Cuando leemos en Filipenses capítulo 2, verso 9 al versículo 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios y Padre. Notamos que Dios le exaltó hasta lo sumo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios vindicando lo que pedía ya David, se da cumplimiento en Jesús mismo a través de su resurrección. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y también el versículo 16 dice así. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey que se regocija en Dios y cuya palabra juzga con verdad. Y es ahí donde encontramos con esta visión del apóstol Juan acerca de Jesús victorioso, como lo muestra en el caballo blanco, en el versículo 11, y en la vestidura y en el nombre escrito diciendo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, nuestra confianza en la justicia de Dios no se basa en nuestro propio poder, sino en que nuestro Rey ya venció. Si estamos apegados a Él, su victoria es nuestra victoria. Y es ahí, amados hermanos, donde vemos la vindicación de los justos es hecha posible a través de Cristo Jesús. Quisiera, amados hermanos, poder terminar este salmo con esta conclusión. El Salmo 63 es un testimonio de una fe inquebrantable de un hombre que en medio de una adversidad, en medio de la sequedad del desierto, encontró un manantial de la vida. Nos enseñan que la verdadera satisfacción no se encuentra en las comodidades del mundo. David está en el desierto y vemos que esa satisfacción la encontró en una búsqueda apasionada y en el deleite de Dios. David mismo nos invita a llevar nuestro propio santuario con nosotros, confiando en que la presencia de Dios es más que suficiente para sostenernos, alegrarnos y defendernos. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.